Ok, bueno, esa es la parashá comienza en Levítico capítulo 21 y termina en Levítico capítulo 24. Ajá. Vamos a darle lectura al capítulo 21, al primer versículo. Adonai habló a Moisés. Adonai dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ajá. Bueno, la palabra amor eh, es del idioma o del lenguaje hebreo y al español quiere decir diles. Y eso lo encontramos aquí en el primer versículo del capítulo 21 del libro de Levítico. Ajá. Eh, aquí el Eterno le dice a Aarón y a los sacerdotes que les diga algo. Ajá. Ahora, en términos generales, la parashá trata de varios temas. El primer tema de los que trata es sobre las leyes sacerdotales. Uh-huh. Trata de la santidad de las ofrendas, trata de las fiestas, y en el capítulo 24 habla acerca de la blasfemia. Uh-huh. Ahora, recordemos que hay 613 mandamientos. Nosotros no podemos obedecer los 613. Ajá. Yeshua no pudo cumplir los 613. Y ahora, ¿por qué no pudo? Ahora, la respuesta está en que hay leyes para sacerdotes, hay leyes para hombres, hay leyes para mujeres, uh-huh, y hay leyes para todos en general. Hay leyes para judíos y hay leyes para gentiles. Por ejemplo, las leyes para los gentiles son las 7 leyes de Noah. Ajá. Por ejemplo, un mandamiento que solamente pueden cumplir las mujeres es que se guarden cuando es su periodo. Un mandamiento para los hombres podría ser la circuncisión. Una mujer no se puede hacer la circuncisión y un hombre, porque no tiene un periodo menstrual, pues no puede cumplir ese mandamiento. Ahora, los generales, los que todos debemos de cumplir son el no robarás, honra a tu padre y a tu madre, uh-huh, no codiciarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Ajá. Entonces vemos que hay en los 613 mandamientos hay mandamientos para sacerdotes, para mujeres, para hombres y para todos. Ajá. Mm, bueno, el versículo que hoy vamos a estar tomando va a ser en Levítico capítulo 23 y el versículo 22. Ajá. Me gustaría que me acompañara. Le voy a dar lectura. Levítico capítulo 23, versículo 22. Ajá. Y la palabra del Eterno dice así: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Adonai, vuestro Dios. Creo que la mayoría de todos los que estamos escuchando el mensaje, o, o todos los que hemos estudiado la palabra de Dios ya de años, conocemos de que en este capítulo de Levítico se habla acerca de las fiestas bíblicas. Todo el capítulo 23 del libro de Levítico nos habla acerca de las 7 fiestas, uh-huh, que es Pesaj, panes sin levadura, primicias, Pentecostés o Shavuot, Yom Teruah, a veces también conocido como Rosh Hashanah, ajá, Yom Kippur y Sukkot. Pero aquí puede surgir una pregunta: ¿por qué si es un capítulo dedicado a las fiestas, por qué el Eterno nos habla acerca de este versículo? Algo que no tiene nada que ver con las fiestas. Uh-huh. Y bueno, esto es porque es muy importante dar a nuestro prójimo. Uh-huh. Eh, Aquella persona que cumplía con este mandamiento, hay algunos comentarios rabínicos que dicen que es como si hubiera él construido el templo y hubiera hecho sacrificios en él. Entonces, aquella persona que cumple con este mandamiento
de, de no cegar todo el campo para que de ahí pueda comer el pobre y el extranjero, todas aquellas personas que hicieron eso, es como si hubieran construido el templo y hubieran sacrificado ahí, bueno, algún sacrificio. Ajá. Ese mérito hay en este mandamiento. Y es un mérito muy grande. Y es por eso que el Eterno lo pone a la mitad de las fiestas. Si vemos unos versículos antes, nos habla acerca de la fiesta de Pesach hasta Shavuot. Y justamente cuando termina la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot, dice este versículo. Y después nos habla acerca de las otras tres fiestas. Entonces este versículo está, por decirlo así, a la mitad de las fiestas. Es un versículo que no debemos de pasar por alto, y no solamente viene a la mitad de las fiestas, sino que este versículo ya se nos había dado en la parashá anterior. Recordemos que la parashá anterior se llamó Aharet Mot Kedushim. En realidad son dos parashá, pero que se tienen que dar en un mismo Shabbat. Este versículo viene en la parashá de Kedushim. Me gustaría que me acompañara a este mismo libro en el capítulo 19, versículo 9. Y vamos a ver cómo el Eterno ya había dado este mandamiento. La palabra del Eterno dice así en Levítico capítulo 19, verso 9. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Ajá. Bueno, aquí el Eterno ya nos había dado este mandamiento y nos los vuelve a repetir. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos repite algo? Es porque debemos de poner mucha atención, y es porque es algo muy importante. Es muy importante. El Eterno quiere que nosotros nos demos cuenta que es importante. Ahora, vamos a ver un poquito con más de profundidad este versículo. Vamos a verlo por partes. Dice, cuando segareis la mies de vuestra tierra. Bueno, segar es cortar. Cortar así como que... bueno, en el diccionario lo busqué y es cortar la hierba. Pero aquí se estaba refiriendo al trigo. La mies es un cereal. El cereal es el trigo. La plantita es la mies o la espiga. Se puede estar hablando de trigo, de cebada, también de centeno. Dice la palabra, no cortarás hasta el último rincón. Bueno, hasta el último rincón quiere decir que si teníamos un pedazo de tierra, lo que no debíamos de cortar era lo del final. ¿Por qué? Porque eso se lo teníamos que dejar al pobre y al extranjero. Es un mandamiento a lo mejor que nos bendice a nosotros tanto como para nuestro prójimo. Imagínense que todos obedeciéramos en la actualidad este mandamiento. Bueno, aquí todavía vivimos en un pueblo donde se siembra. Muchos acostumbran luego a ir y tomar, por ejemplo, aquí se siembran milpas, donde salen elotes. Muchas veces va mucha gente que no es su terreno, va y toma porciones que no deberían de tomar. Entonces ahí aquella persona que hizo eso está robando. ¿Y por qué causa? A lo mejor porque el otro no dejó cierta parte para que los demás tomaran. Ahora, en lo que se acostumbraba a hacer era que dejaban una esquina del final. No la dejaban en medio, no la dejaban al principio.
¿Por qué motivo? Porque si dejaban cualquier parte de terreno sin espigar y que era para el pobre podía confundirse. Ajá. Se, se dejaba una sexagésima parte de lo sembrado. Ahora, ¿qué es eso? Más o menos bueno, hice los cálculos y, por ejemplo, si alguien tuviera 10,000 milpas, tenía que dejar 160 milpas de lote. Creo que todos conocemos de dónde viene el maíz. Tendría que haber dejado 160 milpas con elotes para el pobre. Si alguien tuviera 1000 milpas de elotes, tendría que dejar 16 milpas. Si alguien tuviera 100 milpas, tendría que dejar una milpa y media. Ajá. Esa es una sexagésima parte. Es 1/60. O sea, de un entero lo divides entre 60 y esa sesentava parte tú la tenías que dejar para el pobre. Eh, Ahora, al último del versículo nos dice: Yo, Adonai, vuestro Dios. Vemos que, bueno, vamos a repetir: cuando segareis la mies de vuestra tierra, o sea, cuando llegue el momento de ir a cortar nuestra cosecha, no cortarás, dice, no segaréis, no cortarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Aquí cuando dice ni espigarás tu siega, se refiere que a todo lo que se cayó no lo recojamos. Ahora hay un mandamiento, por ejemplo, si a mí por ahí cuando yo estaba cortando las milpas se me cayeron dos, esas las debía de dejar. Pero si se me cayeron tres al mismo tiempo, esas las podía recoger y me las podía llevar. Ahora, el que sembraba mm, tenía que dejarlo ahí. El trabajo del pobre o del extranjero era que él tenía que ir y recogerla. O sea, no era obligación del sembrador así ayudarle al pobre a espigar para que se lo llevara o llevárselo a su casa. Ajá. Su obligación del dueño de ese terreno solamente era dejar esa parte que debía de dejar, y ya el pobre tenía que hacer un esfuerzo, tenía que hacer un trabajo para ir por eso. Ajá. Al último dice: Yo, Adonai, vuestro Dios. Bueno, esta es como que la firma de nuestro creador. Esto quiere decir que Dios nos otorga una recompensa, que Él es fiel para pagar esa recompensa. Recordemos que la palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. Siempre que nosotros damos, el Eterno siempre tendrá una recompensa para nosotros. Ahora aquí lo que es eso de la sexagésima parte, eso lo establecieron los rabinos. Ajá. En sí no dice cuánto debíamos de dejar. Usted recibe tal vez un sueldo, es dueño de un negocio, usted debería de apartar algo, pues para el pobre. Creo que, bueno, algo que decía Yeshua, a mí no siempre me tendrán, pero a los pobres siempre los van a tener. Es más o menos quiere decir que, pues que hay, bueno, que hay pobres. Ajá. Yo creo que de donde vivimos, en el pueblo, en la ciudad, siempre va a haber alguien que necesita de algo, que necesita a lo mejor dinero, que necesita alimento. Ajá. Pero están ahí por una razón, para que nosotros seamos bendecidos a través de ello. Y cuando nosotros hacemos eso, el Eterno no nos recompensa. Algo que hemos repetido es que cuando bendecimos a personas que están por debajo de nosotros, esto puede ser económicamente, espiritualmente, alguien que no conoce de la palabra del Eterno, nosotros obtenemos sanidad. Cuando nosotros bendecimos a alguien que está por arriba de nosotros,
Ajá. Por lo regular somos bendecidos económicamente. Ahora, ¿quién está arriba de nosotros? Nuestras autoridades, nuestros padres, quien tiene a lo mejor por ahí más dinero que nosotros. Si nosotros vamos y depositamos una semilla a aquellas personas que tienen más dinero que nosotros, a aquella persona a lo mejor que tiene 3 4 5 casas, que tiene 3 4 carros, si nosotros vamos y damos una semilla a esa persona, nosotros vamos a ser bendecidos económicamente. Ahora, eh, el Eterno puso este versículo porque así como se abren las puertas de los cielos en las fiestas, así también se abren las puertas para que baje bendición sobre nosotros. Recordemos cómo Yeshua multiplicó los panes y los peces. Ajá. Esa fue provisión bajada de lo alto. Cuando nosotros damos, pasa eso. Viene provisión de lo alto para, para llenar nuestras necesidades. Ajá. Tanto espirituales como físicas. Entonces, es por eso que es muy importante nosotros siempre apartar algo. Ajá. Eh, por ejemplo, aquí cuando vamos a Texcoco, por lo regular luego a veces encontramos a gente pidiendo dinero. A veces cuando estamos, a lo mejor hasta trabajando, hay gente que pasa pidiendo dinero, muchas veces con una receta médica, muchas veces porque se quedaron por acá y vinieron a conseguir trabajo y ya se quieren regresar a su tierra. Ajá. Ahora, muchas veces igual se suben al transporte público. Eh, Debemos de tratar de siempre traer algo para nosotros bendecir a aquellas personas. Ya sea que sea verdad o no. Ajá. Porque a veces muchos podrían decir, no, pues es que esa persona trae una receta que ya se hace 3 4 años. O esa persona pues vive en el otro pueblo, nada más que anda pidiendo en este, según que porque viene de otro lado. Ajá. Mm, Nosotros con que demos, yo creo que el Eterno va a mandar una gran bendición sobre nosotros. Ahora, siempre hay que tener algo para dar a los demás. Ajá. Aquí el Eterno, cuando dice yo el Eterno su Dios, es la firma de Él mismo. Él nos está prometiendo que en verdad va a haber una recompensa. Y aparte esto fue bueno, cuando estamos hablando sobre la tierra fue un decreto que el Eterno estableció. Ajá. Eso, eso le pertenecía a los pobres porque el Eterno así lo estableció. Ujú. Ahora probablemente no tengamos tierra, no seamos agricultores, pero que sí. Por ahí había un comentario que escuché que decía que aún el más pobre tiene algo que dar. Ajá. Todos tenemos algo que dar. A lo mejor aquel que no tiene nada de dinero, a lo mejor puede ir con alguien y le puede ayudar a hacer algo. No lo está dando monetariamente, pero está invirtiendo tiempo, está invirtiendo esfuerzo. Ajá. Algo, algo que no debe de olvidar es que todos tenemos algo que dar. Ajá. Todo ser humano, aún esté, a lo mejor no esté, eh, vamos a poner un ejemplo, alguien enfermo, alguien que a lo mejor no tiene pies, alguien a lo mejor que no tiene brazos. Todas aquellas personas tienen algo que dar. A lo mejor alguien que está muy sano, pero que no tiene nada de dinero, tiene algo que dar. Ajá. Eh, bueno, este es el estudio. Hasta aquí terminamos con el estudio de hoy. La parashá se llamó Emor y en español significa diles. Ajá. Y esto era para los sacerdotes.
algunas leyes que el Eterno estableció para que se purificaran o para que no fueran impuros. Bueno, que el Eterno les bendiga, espero que haya sido de bendición.